Bien, buenas tardes una vez más, amados que por esta vía nos ven y nos escuchan cada lunes. Para nosotros es un privilegio poder traer la palabra de Dios y poder ser el mensajero, ¿verdad?, de esa hermosa palabra que Dios tiene para su pueblo. Hoy vamos a considerar un pasaje que ha traído mucha controversia entre los hermanos en la iglesia. Un pasaje que quizás haya servido de división entre algunos hermanos. Y quisiera comenzar titulando el mensaje: cuidado con el pecado. ¿Sabe? Cuando éramos muchachos, estoy hablando de muchos años atrás, hace 60 años, salíamos por ahí 3 o 4 después que llovía a un monte cerca de mi casa y bajábamos con una vara los datos de las matas de tuna, zambábamos los datos y decían: cuidado con las espinas. Y empezábamos quizás como un turpial con quitarle las espinas una por una, porque si esas espinas nos tocaban, mancaban muy feo. Pero resulta que además de quitarle las espinas, tenían un polvillo o una viruta amarilla que era tan inconosa como las espinas. Y decían: cuidado con las espinas. Porque después que nosotros quitábamos la corteza, aquella piel roja, había un manjar que nos dábamos con aquella fruta que estaba dentro. Pero, cuidado con las espinas. De esa misma manera quisiera advertir a aquellos que a veces les gusta salir en rubiera o hacer cualquier cosa en su vida dentro de esa libertad que dicen tener hoy. Cuidado con el pecado. Porque el pecado incona. El pecado, cuando hace mella en la carne, se mete entre la carne y trae problemas. Así que, teniendo en cuenta este pasaje, esta meditación, vamos a empezar en el texto que está en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versos 26 al 29 y el versículo 31. Advertencia al que peca deliberadamente. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ok. Este pasaje es tremendo, hermano. Voy a extraer 2 principios que hay aquí. Uno, que la redacción de este trozo de la carta a los hebreos es un supuesto. No dice cuando pequemos deliberadamente, como si fuese ya algo que vamos a hacer. No. Dice, si pecares voluntariamente. O sea que no necesariamente tenemos que hacerlo, pero sí pecares voluntariamente. Y el otro supuesto es que en el segundo párrafo dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? O sea, lo está diciendo no como de parte de Dios, sino lo que la gente que habría de leerlo pensaría que debería merecer aquel que tuviere por inmundo la sangre de pacto, que hiciera afrenta al Hijo de Dios y que hiciera afrenta al Espíritu Santo y que pisoteara al Hijo de Dios. Lo que está diciendo es: cuidado con las espinas. Tengan cuidado con lo que hacen. Porque dice la palabra que el enemigo anda como león
rugiente. Con hambre, en otras palabras. El enemigo anda siempre con hambre buscando a ver a quién zarandea, a quién despedaza. Eso es lo que anda haciendo el enemigo. Ayer les compartía acerca de 3 formas como el enemigo quiere entrar a la vida de los hombres y mujeres de la iglesia. Uno, de manera que no sepa ni vea, de manera subliminal. Eso lo ha hecho desde el principio. Lo segundo es que causar uno de manera subliminal, y lo segundo, de el engaño, usar el engaño como una herramienta, así como lo hizo con Adán y Eva en el huerto del Edén. Eva, cuando Dios le dijo, ¿qué has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó. Se dio cuenta que era un engaño lo que le había dicho al principio cuando dijo, no morirás. Y lo tercero es que nosotros tenemos en nuestros propios cuerpos una tremenda debilidad. Que somos, quizás por nuestros propios sentidos, receptores que están en contacto con el mundo. Y de ahí del mundo vienen todo ese tipo de influencias, ataques que vienen hacia nosotros. Pero yo quiero recordarles algo. Acuérdense que la palabra de Dios dice así, miren, el principio de mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero volviendo al supuesto, si pecaremos voluntariamente, si esto pudiese pasar, como de hecho ha pasado, no solamente en hombres comunes y corrientes, sino hombres que Dios usó en la historia, ha pasado. Tiene varias influencias esta invasión del mundo. Uno es el asedio. Lo segundo es el dominio. Y lo tercero es la cautividad. Ya cuando la cautividad es cuando usted oye al hermano que dice, ¿cómo se llama? Yo me congregaba, yo era evangélico, pero estoy caído. Eso es una palabra, es una manera de decir, estoy en pecado, estoy cautivo. Los que son de Dios siempre serán de Dios, aunque estén cautivos. En algún momento tendrán que pasar por muchos dolores, pero aun que sean muchos dolores, Dios los volverá a traer porque son escogidos por Dios. Ahora bien, estos dos escenarios nos llevan a nosotros a concluir sobre este pasaje de que la lógica humana diría, oh no, sí, 3 cosas hizo. ¿Cómo se llama? Pisotear al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue perdonado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia con el cual fue sellado. ¿Cómo es esto posible? ¿Sabe? Esto no es un estado permanente, pero puede ser una circunstancia que cualquiera de nosotros, Dios no lo quiera, pudiese pasar. ¿Por qué digo esto que no es deseable y que no es algo permanente? Mire, el apóstol Pablo dijo a los romanos en el capítulo 6, en el versículo 3, dice, pero los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De ninguna manera. O sea, si realmente hemos muerto al pecado, no podemos vivir otra vez en pecado. No podemos. Él mismo se responde, de ninguna manera. Porque ya hemos sido bautizados en Cristo y somos nuevas criaturas. Ahora, cuando usted ve esos casos que usted ve tipo novela, que ve por aquí que se fue con la mujer de fulano o que robó tal cosa. Mire, hay algo que la palabra de Dios responde cualquier interrogante que tengamos en ese tema. Cualquier interrogante. El apóstol Juan dijo ciertamente, dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros.
Porque si fuesen de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. O sea, hay algo que tiene que tener como una traza característica inalienable. Los hijos de Dios. ¿Cuál, pastor? Las buenas obras. O sea, hay algo que tiene que ser natural. Si plantamos una mata de mango, a su tiempo no va a dar guanábana. Olvídese, va a dar mango. Porque esa es su naturaleza. Si el Espíritu de Dios fue plantado en usted, usted y yo tenemos que dar frutos según la nueva naturaleza. Porque la vieja naturaleza fue destruida. Amén. ¿Me entiende? Aquel que nos gobernaba con aquella vieja naturaleza ha sido vencido en la cruz del Calvario. Ah, pero pastor, entonces, ¿para qué razón viene este pasaje a traernos perturbación? Mire esto. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón tenía una unción, es muy especial de parte de Dios. Era juez y fue juez por 20 años. Y Dios lo usó en gran manera. Muchos hablan de la historia, que si era el pelo, que si era la cabellera, que si era... No. Era el Espíritu de Dios que moraba en él y lo usaba en gran manera para librarlos de los filisteos. Pero este se ufanó, ¿me entiende? Como muchos hoy, que pastores que se ufanan porque son usados por Dios y creen que tienen algo especial. Déjeme decirle esto. Desgraciadamente nosotros hemos visto hoy día como hombres que antes admirábamos, hombres que seguíamos y comprábamos sus libros para seguir sus ejemplos, como el caso de Paul Yonggi Cho, como el hermano Lee en Corea, pero al final cayeron en desgracia porque su conducta moral los destruyó. ¿Por qué? Porque se envanecieron en ese auge como Dios lo usó y se envanecieron. El caso de Sansón es que él desestimó la palabra de Dios cuando sus padres le dijeron, pero no hay muchachas aquí entre los israelitas para que te vengas a fijar en una filistea. Aunque se lo dijeron así, seguramente le citaron el pasaje de Deuteronomio 7. Dice que no darás tu hijo a las hijas de ellos, ni tu hija a los hijos de ellos, porque al final los van a llevar a adorar dioses ajenos. Sansón no le importó, deliberadamente pecó. ¿Y cómo terminó Sansón? Dice el pasaje en Jueces 16, y aconteció que cuando se sintieron alegría, que estaban festejando porque le habían sacado los ojos a Sansón y estaba como un preso, hay un reo, dice, y cuando se emborracharon por la alegría de sus corazones, dijeron, llamar a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y le sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre los muros. ¿Sabes lo que pasó? Que la sal no saló, ni la luz iluminó, sino que fue hecho vergüenza. Así le va a pasar a aquellos que deliberadamente son arrastrados por su propia concupiscencia o por su propio deseo o codicia o deseo de envidia o deseo de vanidad o deseo de eso que hierve, que en algún momento le damos cabida y se inflama y domina, porque el asedio está pendiente, se penetra sin que lo sepa y lo vea, y cuando explota ya es tarde, está cautivo. Y Dios no quiere que su pueblo sea cautivo de nada, ni de nadie. Que esté cautivo en la verdad, que sea ganado a la verdad. Entonces, Pedro fue otro caso. Vamos a leer el pasaje de Pedro, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículos 54 al 62. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo,
también éste andaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo lo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amado mío, usted seguramente, como yo, ha estado en estos minutos que han pasado pensando cuál era la vergüenza que Sansón estaba sintiendo. No escuché a mis padres. No escuché la palabra de Dios. Me sedujo los encantos de esas mujeres. Y mira dónde estoy ahora. Como dice el refrán, cuando hay ojos fuera no hay Santa Lucía que valga. ¿Se acuerdan de ese refrán? Bueno, no lo apliquen aquí. Simplemente digan, ya a Sansón le sacaron los ojos. No podían hacer nadie. Nadie podía hacer nada por Sansón. Pero sabe, mire, nosotros tenemos al Dios más benigno, bueno, excelso, que jamás podíamos nosotros pensar que existe ser así. Hermano, en medio de la vergüenza, de la pena, de la ignominia, de todo lo que Sansón pudiese estar viviendo en ese momento, él dijo: póngame ahí al lado de los muros, átenme a los muros que sostienen el palacio, la casa donde están. Y él clamó a Dios en ese momento. ¿Usted cree que si él hubiese muerto en pecado, Dios lo hubiese oído? ¿Usted cree que si él no se hubiese arrepentido, Dios lo hubiese oído? Y en ese momento, aquella fuerza que tuvo antes, vino otra vez sobre él y causó la caída de aquel palacio. Y dice el pasaje que mató más filisteos esa noche que todos los que había matado durante los 20 años de ejercicio. ¿Quién se imagina lo que sería llorar amargamente? Llorar con dolor, llorar con sabor a hiel, llorar cuando sientes que lo que hiciste te avergüenza por lo que hiciste. Pero sabe que la mirada de Jesús estaba ahí, no solamente que Pedro recordó, no, la mirada le reflectó en la mente de Pedro lo que él ya le había dicho que había de acontecer. Por eso nosotros debemos caminar con humildad delante de él, porque Pedro fue el que dijo: aunque todos te negaren, yo no te dejaré. Cuidado con lo que decimos. Cuidado con las espinas, le dije. Porque dice el pasaje: horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Dios a los que ama, disciplina. En ninguna parte del pasaje dice que los condenó. En ninguna pasaje dijo que los mandó al infierno. Pero sí dice: horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Por eso es que cada vez que haya un pasaje como esto, siempre vamos a encontrar un pasaje que complementa la bondad de Dios. Allá en Isaías capítulo 1, versículo 18, dice el Señor: venid a mí y estemos a cuenta. Venid a mí. ¿Quién nos llama? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí, dice el Señor. Venid a mí. O sea, si confesamos nuestro pecado, venid a mí. Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y librarnos de toda maldad. Amén. Para dejar de llorar amargamente. El Señor dice: venid a mí. Si usted en este momento siente que hay una atadura que no lo deja caminar con libertad en el Señor, si usted siente en este momento que hay un pecado que está haciendo una hegemonía sobre su vida, bien sea de orden sexual, bien sea de orden de codicia, por dinero, por afán, por la cuestión, ponga al Señor primero, pero venga a Él primero y dígale: Señor, aquí estoy. Porque la promesa del Señor a los que vienen a Él dice: si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Quién puede transformar
el rojo en blanco? ¿Quién puede transformar las tinieblas en luz? ¿Y quién puede transformar la muerte en vida eterna? Solamente Dios. Por eso, si usted escucha hoy su voz, dice el pasaje, no endurezca su corazón. Diga, voy a ti, Señor. Heme aquí, porque para hacer tu voluntad me enviaste este mensaje. Ahí donde está, vamos a orar. Dígale, Señor Jesús, aquí está mi vida y tú conoces mi pecado. En esta hora confieso mi pecado delante de ti y ruego que tú, oh Dios, como eres fiel, limpies mi vida de todo pecado y de toda atadura. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga donde quiera que esté.